bendiciones, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Bueno, el pastor se adelantó un poquito acerca de la comunión con Dios. Creo que los mensajes preferidos míos son comunión con Dios, porque trabajo mucho en eso. Me encanta trabajar en mi espiritualidad, o no sé cómo se le puede llamar eso, en mi yo, perfeccionar esa comunión con Dios. Y bueno, la prédica de hoy se dirige un poquito acerca de esa comunión. Pero antes quiero agradecerle a los pastores que tengan esa confianza de buscarme para compartir una palabra con ustedes, pero más que a los pastores, agradecerle infinitamente a Dios que permita que yo venga aquí a compartir una palabra con ustedes. Hoy yo quise llamar el mensaje señales. El ser humano está muy acostumbrado o le gusta ver señales en toda parte, ¿verdad? Casi que en todas las áreas de nuestra vida nosotros siempre estamos buscando señales. Por ejemplo, una señal. ¿Qué calculan ustedes hoy que nos está indicando la naturaleza? ¿Qué señal nos está dando? ¿Va a ser verano o va a llover? Así La naturaleza siempre nos da señales y la misma palabra habla de eso, de las señales que Dios dejó para que nosotros podamos beneficiarnos de esas señales. Vamos a leer en Lucas 12, 54, 59 esa palabra donde habla de señales. Y vamos a tomarle el gusto para que vean ustedes que realmente Dios nos dejó cosas para que nosotros podamos facilitarnos más nuestro diario vivir. Dice así, de hecho el título se llama Las señales de Dios. Dice, cuando ustedes miran hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen, va a llover. Y en verdad llueve. Y si ven que sopla viento desde el sur, dicen, va a hacer calor. Y así pasa. ¿A quién tratan de engañar? A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o será malo. Pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios. Amén. Entonces vemos que la palabra de Dios nos habla de señales. Indiscutiblemente Dios quiere que nosotros aprendamos de todas las cosas que Él nos ha puesto a nuestro alrededor para que nosotros nos beneficiemos de eso. Y la palabra nos dice que la naturaleza nos da señales. Por eso les decía, ¿qué calculan ustedes? ¿Qué señales nos está dando hoy el día? Si va a ser verano o va a llover, porque mi papá decía que un aro en la luna era que iba a llover. Eso es señal de que va a llover, decía papi. También dicen que si cuando hace mucho frío en la noche va a ser verano. Uno dice, qué rico, va a ser verano, ¿verdad? Y también dice que mucha calor en la noche, ¿qué es lo que la gente dice que va a pasar? Que va a temblar, que va a temblar, y uno ya está como asustado. Uy, hay señas de que va a temblar. Entonces, de verdad, hay veces que ni avisa, cuando uno no se ha pensado que va a temblar, se viene el socollón. Pero entonces es importante reconocer esas señales. Una ocasión decía una persona, y a mí me causaba mucha gracia, decía que cuando las hormigas arrieras salían, era señal de temporal. Bueno, ya es una señal, si él lo creía así. Pero yo decía, no sea usted tan exagerado, porque decía que cuando las hormigas venían de lo húmedo de la quebrada hacia arriba, era que iba a haber temporal.
y que cuando las hormigas bajaban hacia las quebradas, era que iba a ser verano. Le dije, no sea tan exagerado, le digo yo, ¿por qué usted cree eso? Y dice, bueno, es que las hormigas, dice, ellas saben que si hace temporal y ellas viven cerca de las quebradas, se les va a llenar los nidos de agua. Entonces ellas empacan todo y se van, ¿verdad? Y si no, lo contrario, si están por allá arriba y dicen qué calor, pues empacan todo y se van a la orillita de la quebrada. Ya yo le decía que eso era exageración, pero la naturaleza nos da señales. Los niños, las mamás, cuando tienen niños pequeños, aprenden a ver señales en los niños, aprenden que los niños con su llanto tienen hambre, tienen calor, les duele algo y se hacen expertas sabiendo qué es lo que a los niños les pasa por las señales que ellos presentan. Nuestro cuerpo también presenta señales cuando tenemos algún dolor o alguna enfermedad. Nuestro cuerpo muestra señales. Entonces, hay veces a uno le duele mucho la cabeza y se toman acetaminofén y resulta que no es la cabeza lo que está mal, es el estómago. Entonces, cuando uno dice, pero no, es que seguramente me indigesté, pues vaya a donde alguien que sabe sobar y que le peguen una sobada para acá, que se le quita el dolor de cabeza y se le quita todo. Entonces son señales de que algo está sucediendo. En el campo espiritual o en nuestra vida espiritual también existen señales. Yo me previne para que el viento no me juegue sucio, ¿verdad? También existen señales buenas o malas, para bien o para mal. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de 5 señales que nos indicarán si realmente tienes comunión con Dios, como nos lo decía el pastor. Nosotros tenemos que realmente trabajar mucho en eso, en la comunión con Dios. Y estas 5 señales de las cuales vamos a hablar, si no es como estas 5 señales lo presentan, debemos hacer un alto en el camino para saber qué está obstruyendo nuestra relación con Dios. Y en el punto número 1 vamos a ver la primer señal, y la encontramos en Juan 14:6, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Equivocadamente decimos, claro, cuando aceptamos a Jesús ya reconocemos que cuando hacemos una oración, si no la hacemos en el nombre de Jesús, ya sabemos que es en el nombre de Jesús que tenemos que hacer una oración y nos quedamos complacidos porque ya sabemos que es en el nombre de Jesús, pero equivocadamente creemos que solamente es eso, cuando aceptamos a Jesús. Entonces, o sea, a través de las enseñanzas de Jesús podemos llegar al Padre. La pregunta, ¿aquellas personas que no caminan bajo las enseñanzas de Jesús llegarán al Padre? Porque si creemos que con solamente cuando hacemos una oración decimos en el nombre de Jesús, yo te pido, yo declaro, ya estamos hechos. No, tenemos que caminar bajo las enseñanzas de Jesús por esas enseñanzas que Jesús nos dejó ir al Padre y tener una relación con el Padre. A esas personas que no hacen esa diferencia les va a ser muy difícil tener esa comunión con Dios y que Dios les hable. Pero aquellas personas que sí caminan bajo la palabra y bajo las enseñanzas de Jesús, la palabra les dice en Mateo 13:11, porque a vosotros les he dado a conocer los secretos. Porque a vosotros les he dado a conocer los secretos del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿A quiénes les he dado? Como dice la palabra, ¿a quiénes les he dado? Los que caminan bajo las enseñanzas de Jesús, a esos les he dado.
Y a quienes no les he dado, pues es exactamente lo contrario, a los que no caminan bajo las enseñanzas. Podemos llamarnos muy cristianos, podemos hacer todas las oraciones que querramos, pero si no caminamos bajo las enseñanzas de Jesús, si cuando yo voy a hacer algo, sé en mi interior que está mal y lo hago, no estoy caminando bajo las enseñanzas de Jesús. Entonces, a esa persona le va a ser muy difícil que Dios les haya dado, como dice, a esos les he dado, porque Él le da a aquellos que caminan bajo las enseñanzas de Jesús. ¿Qué significa esta señal? Que si ya tienes abierto el camino espiritual, si ya tienes conciencia de cómo funciona lo espiritual, si ya estás abierto a esos principios de caminar bajo las enseñanzas de Jesús, entonces ya tienes la primera señal. Y ya tienes la primera señal de que sí tienes comunión con Dios. Jesús lo que le dijo fue, ni a los escribas, ni a los eruditos, ni a los entendidos, ni a los estudiados, todos ellos no se van a enterar jamás, les dijo. Por eso hablo, les dijo Jesús, en un lenguaje que ellos no entienden, porque esas personas no caminaban bajo las enseñanzas de Jesús. Entonces a esas personas no van a entender. Pero si entiendes ese lenguaje, si cuando escuchas un mensaje te identificas con él, cuando aquellas personas que nos gusta mucho escuchar prédicas, dicen, ¿qué prédica? ¿Qué prédica más hermosa? Cuando uno escucha a un hermano aquí predicando, ese mensaje es para mí, me llegó, me tocó. Siempre me estoy perdiendo. Entonces ya tienes la primer señal. Esa señal de que Dios te habló por medio de un mensaje. Esa señal de que Dios te movió por medio de una palabra que escuchaste, por medio de un mensaje que te mandaron. Ya tienes la primera señal. Que Dios habla contigo. El punto número 2 es la segunda señal y la encontramos en Marcos 3, 31, 35 y dice, los discípulos le dijeron, tus hermanos y tu madre están afuera y él les dijo, los aquí presentes que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos y mi madre, ellos son los que entrarán en el reino de mi Padre. ¿Qué significa esto? Dice que la gente que somos espirituales sabemos que está la familia de carne, el papá, la mamá, los hermanos, los sobrinos, los nietos, y luego está la espiritual. ¿Cuál fue la más importante para Jesús? ¿Cuál fue la familia más importante? La familia de carne, que estaba mi mamá, estaban mis hermanos, o los que estaban ahí haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuál fue entonces la más importante para Jesús? Nuestra prioridad. La familia espiritual no es con la que naces, es con la que te haces. Porque yo a ustedes en ocasiones cuando vengo y me paro aquí al frente les digo, me gozo de verlos a ustedes, qué bueno verlos a ustedes, porque ustedes se hicieron mi familia, una familia espiritual. Entonces, porque Jesús
con esto no quiero decir que la familia de carne no sea importante, ya vamos a llegar, no se asusten, vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Pero debes de aprender a seleccionarlos, a seleccionar tu familia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no somos capaces de cortar lazos con familiares que no nos aportan cosas buenas. Ay, no, y es que es mi tío, mi abuela, mi papá. Pero si ese tío, abuela, quien quiera usted llamarle, no te aporta cosas buenas y más bien es motivo de que usted vea o que te está criticando, que te está jalando, tienes que cortar con esa familia. Con eso no tampoco quiero decir que ya no les hablen nunca, ya no es eso. Es que tienes que cortar porque no te aporta nada bueno. Entonces, gracias. En ocasiones con sentimiento, por sentimientos de culpabilidad, estamos atados a nuestra familia. Es que mi papá, mi tío, ¿cómo lo voy a dejar? No es eso, sino que debes de hacer una diferencia de esa familia que no te aporta cosas espirituales que te hagan crecer y de la familia que realmente sí te va a hacer crecer. Porque como familia, todos aquí tenemos que dar testimonio, cada uno a cada uno, para que crezcamos, no para que descendamos más bien. Que mi testimonio sea para que ustedes crezcan y que su testimonio sea para que yo crezca espiritualmente. Entonces, por esos sentimientos de culpabilidad en ocasiones, nuestra vida espiritual no avanza. Por arrastrar patrones que no son buenos. Es que mi familia siempre practicó esto, es que mi familia siempre practicó aquello. El cristiano está llamado a superar generaciones pasadas que no nos ayudan. Donde quizá los padres eran partícipes o son partícipes de tradiciones que no son bíblicas. Pero como son mi familia, pues yo tengo que apoyarlos y hacer lo que ellos hacen, pero no es correcto, ¿verdad? Y si como cristiano no estás en el crecimiento espiritual y no logra superar esos problemas que te han estado persiguiendo tal vez de generaciones o de familias pasadas, lamentablemente entonces no vale la pena que te llames cristiano. Porque si ya somos conocedoras o conocedores de la palabra, que caminar bajo las enseñanzas de Jesús es llamarse cristiano y tener una relación con Dios, no nos podemos llamar cristianos si todavía estamos practicando cosas que la palabra de Dios no las aprueba. Entonces es importante que aprendamos la diferencia de nuestra familia de sangre y nuestra familia espiritual. Y es una gran diferencia, les digo. ¿Qué dijo Jesús? Mi familia son los que siguen a mi Padre. Qué bueno es cuando toda una familia acepta a Jesús y sigue a Jesús. No hay problemas, ¿verdad? Pero sí existen problemas cuando tenemos familias que no han aceptado a Jesús y más bien te criticas porque te hiciste cristiano, porque sigues las enseñanzas de Jesús, porque ya no piensas igual que mí, porque ya no siguen mis tradiciones. Pero Jesús lo dijo, los que siguen a mi Padre, los que hacen la voluntad de mi Padre, mi familia son los que siguen el progreso espiritual. Son los que me acompañan, dice, en mi crecimiento personal, de convertirme en mi mejor versión espiritual. Ese que se alegra, ese que te apoya,
ese que siempre está dándote una palabra de motivación, ese es el que realmente es tu familia. Y si ya te diste cuenta de estas diferencias y empiezas a apostar más por tu familia espiritual, esa es la segunda señal de que usted tiene comunión con Dios. Y el tercer punto lo tenemos en la tercera señal. Y está en Gálatas 1:12. Dice, no fui nombrado por ninguna persona ni por ninguna autoridad humana, sino por el Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. La mayoría de las personas necesitan la autoridad de otras personas para llevar a cabo sus sueños. Pero existen personas muy exitosas que no necesitan que alguien les dé una firma o les dé un título o les dé un papel para ser personas exitosas y llevar a cabo sus sueños. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que sí hay excepciones, porque un médico no puede llevar a cabo sus sueños sin el papelito que le den y que tiene que ponerlo ahí para que los pacientes los vean, o que tiene que presentarlo por allá cuando le van a dar una plaza en un hospital. Él sí necesita de una autoridad humana que le diera el papelito ese para ejercer sus sueños, ¿verdad? Pero existen propósitos y sueños que no necesitas de la autoridad de otros para llevar a cabo. Hay personas muy exitosas, personas que han llevado a cabo o que tienen un proyecto familiar o como le quieran llamar, personal, familiar, que son muy exitosas sin necesidad de que alguien les haya dicho, ustedes ahora ya están capacitados para llevar a cabo sus sueños, para llevar a cabo sus proyectos. Dice que la Biblia nos dice que no tengamos ídolos. Cuando una persona tiene un ídolo, un cantante, un jugador, hasta boxeadores, hay veces son ídolos, ¿verdad? A veces hasta los predicadores son nuestros ídolos. Ay, cómo amo a Cas Luna o al pastor Caballero, cómo lo amo. ¿Qué predicas? Se hace mi ídolo. Entonces, siempre se va a mirar por debajo de esa persona. Usted siempre se va a mirar por debajo de esa persona. Usted siempre va a creer que esa persona es mucho mejor que usted. Entonces, siempre vas a imitarlo. Nunca lo vas a poder superar porque es tu ídolo. Y la Biblia dijo, tú estás conectado con Dios y la única autoridad que te dice lo que puedes llegar a hacer es Dios. Pablo dijo, no fui nombrado por ninguna persona ni ninguna autoridad humana. Usted es lo que usted quiera siempre bajo la autoridad de Dios, porque muchos podemos llegar a hacer a lo que a nosotros se nos pegue la gana, pero no bajo la autoridad de Dios. Pero cuando usted, sus proyectos, su trabajo lo pone bajo la autoridad de Dios, usted llega a hacer lo que usted quiera, porque está bajo una autoridad que es la mejor, la que te da ese título que ocupamos para salir adelante en todo. La señal número 4 está en el punto. No, el punto número 4 está en Mateo 10:34-36. No crean que yo he venido a traer paz al mundo, sino guerra. Y yo me pregunto, ¿cómo va a traer guerra si nos están vendiendo lo contrario? Jesús es paz, Jesús es amor, Jesús es unión. ¿Cómo va a traer guerra, verdad? Pero dice aquí, he venido a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, solo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Una vez más Jesús te está diciendo, supera las dificultades con tus parientes.
apuesta más por la familia espiritual. No, Laurita, estoy en problemas, yo no creo. Supera los lazos. Una vez más Jesús te está diciendo, cuando sigues el verdadero camino, vas a tener tribulaciones en la vida, sobre todo con la gente que te rodea. Debes de ser completamente sincero. Hay familiares que te rechazan porque eres cristiano, ¿sí o no? Levanten la mano. ¿Quién de ustedes tiene familiares que te rechazan por ser cristiano? Porque en este momento estás acá, porque has aceptado a Cristo, porque yo sí puedo levantar la mano y decir que tengo personas que me han rechazado, familiares que me han rechazado, porque un día dije yo soy cristiano, porque un día dije yo acepté a Cristo. Y yo pienso que más de alguno también, es que no quisieron levantar la mano. Pero es una señal que estás conectado con Dios cuando te rechazan. Es una señal que estás en el camino correcto si te rechazaron. Jesús decía que el camino hacia Dios es el camino de la tribulación. La tribulación son los problemas. La Biblia dice, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y angosta es la puerta que lleva a la bendición. ¿Qué significa esto? Para ustedes, ¿qué significa esto? La puerta angosta. Que si estás creyendo que estar conectado con Dios, todo está a tu favor, estás muy equivocado. Porque más bien pareciera que está todo en contra. El verdadero camino espiritual es la puerta estrecha y es el camino angosto. Es el camino de las tribulaciones, es el camino de las dificultades, es el camino de la resistencia. Las dificultades sirven para reafirmar tu fe y no detenerte. Los que no tienen fe se detienen, ¿no? Que tiran, qué montón de problemas se me vinieron encima por estar congregándome con ese montón de panderetas. Entonces, mejor retrocedo, ¿verdad? Los que no tienen fe se detienen, los que tienen fe siguen adelante, se reafirman. Ellos saben que quieren eso y no lo van a soltar. La señal número 5 la encontramos en Mateo 10:16. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Astutos como serpientes y sencillos como palomas. Vean ustedes la gran diferencia que hace la palabra en esto. Pero ¿qué quiso decirnos? Que la gente le gusta que a usted le vaya bien. La gente le gusta que a usted le vaya bien. Ah, qué bien, qué bueno. Pero a la gente no le gusta que a usted le vaya muy bien. Ahí estamos hablando de, ¿qué dijo la palabra? De serpientes, ¿sí? Palomas. Estamos hablando de serpientes. Cuando la gente nota que te va bien, pero no demasiado bien, no los estás poniendo en evidencia que a ellos no les va tan bien y no se están sintiendo amenazados, sí, no se están sintiendo avergonzados, no se están sintiendo pequeñitos en tu derredor. Pero cuando la gente ve que te va muy bien, comienzan a sentirse amenazados. Entonces comienzan los problemas, comienzan las envidias, porque los pones en evidencia y ellos no están teniendo la fe que sí deberían tener. Que sí se puede salir adelante sin un título. Y que no están haciendo todo lo que les tocaría hacer.
para lograr sus sueños. Poner en evidencia es decirle a la gente que has estado mucho tiempo en tu zona de confort. Quédate con esta frase. A la gente les gusta que te vaya bien, pero no les gusta que te vaya muy bien. La pastora el viernes, creo que fue, publicó ahí en el chat de la iglesia un video hermosísimo de un águila. Y yo me di a la tarea, pastora, si hubiéramos tenido un monitor, les hubiera dicho que me lo pusieran ahí, pero yo me di a la tarea de escribir frase por frase lo que ese video dice. Y decía así, la vida. Yo no lo voy a decir como él, porque él lo hace así, como muy enérgico, muy sabroso, ¿verdad? Pero dice, la vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Y entre más subes a los terrenos del éxito, menos gente irá contigo. Pero más esperan verte caer, entrar a tu lado, siempre y cuando no representes una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos. Querrán volar a costa de tus alas, decía. Así que dejas de juntarte con los que te despluman. Correrán a tu lado y pronto se cansarán, porque la gente te perdona todo menos el éxito. Yo recuerdo ese video y yo dije, pues cuando yo lo escuché, digo, pero esto es aplicarlo exactamente a la señal número 5. Existen oportunidades que solo vendrán una vez en tu vida, que son únicas y exclusivas para ti. No las dejes pasar. Pelea aunque te mueras de miedo. La felicidad no perdona. La cobardía sin agallas no hay gloria. Y por ahí puso Davis también. Yo soy fanática de estar viendo lo que los hermanos ponen. Y Davis puso por ahí por el Facebook algo así parecido. ¿Cómo que teníamos que estar sentados? No, había que lucharla. No que las cosas le caigan a uno del cielo. Hay que lucharla. Porque a la gente le gusta traer tu pasado a tu presente. Muchos se reirán de ti, hablarán de ti y harán un listado de tus fracasos, decía el video, y del por qué no deberías de soñar. Pero sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas, y si tus sueños son muy grandes, no se los cuente a mentes pequeñas, decía. Rodéate de gigantes espirituales y no de enanos mentales. Un día de tus hechos eclipsarán tu pasado y no habrá más que pensar que tú te atreviste y ellos no. Y lo que más me gustaba era el final. Y no podrán negar que Dios estuvo y estará contigo. Amén. Las señales de las cuales estamos hablando nos están diciendo que si usted está con las 5 señales, usted sale adelante, porque camina bajo las enseñanzas de Dios. Cuando Jesús dijo, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, te estaba diciendo, tienes que estar tranquilo viéndolas venir. Pero siendo muy astuto, porque te va a pasar. Siendo muy astuto, no dejando que esas que sabes que van a venir, te peguen la zancadilla y te vayas al suelo. Y te vayas al suelo. Es más, lo podemos comprobar. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado por alguno de tus mejores amigos? Podemos comprobar lo que los 5 señales, lo que las 5 señales nos está diciendo. A mí me ha pasado. Yo no sé a ustedes, dichosos, si no les ha pasado, pero yo me he sentido decepcionada por uno de mis mejores amigas. Pero no me quedé en el suelo.
lo superé y creo que fue para mejor. Amén. Mateo 10:21 dice: los hermanos se entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres se volverán contra sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres. Todo el mundo los odiará por causa mía. Jesús pide que le sigamos a Él. Y seguir a Jesús es conectarte con el Padre. Caminar bajo las enseñanzas de Jesús es conectarte con el Padre en todo lo que usted vaya a emprender. Seguir a Jesús es conectarte con tu llamado, que lo que usted haga, lo haga con amor, porque sabe que lo está haciendo por el mejor. Seguir a Jesús es hacer lo que Dios quiere que usted haga, no lo que usted quiere hacer. Y Jesús te dice, cuando sigas todo esto vas a tener problemas. Y decía, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvado. Porque todo el mundo puede empezar, claro que sí, pero mantenerse hasta el final, muy pocos. Debes apostar por usted mismo, debes apostar por tu espiritualidad, que es lo que importa, que es lo que las 5 señales te están diciendo. Que nada ni nadie te aparte de eso, aunque vayas por caminos angostos, aunque vaya por puertas estrechas, debes de apostar por eso. Debes de saber qué es lo que te lleva a la bendición. Y si pasas por eso y lo aplicas y lo trabajas, vas a recibir bendición. Y si las 5 señales tú las has aplicado, puedes estar seguro que Dios te habla, porque estábamos viendo a ver en las 5 señales si verdaderamente Jesús te hablaba, si verdaderamente tenías comunión con Dios. Las 5 señales te van a dar eso. Si usted las ha aplicado a su vida, tenga la seguridad de que ustedes tienen comunión con Dios. Recapitulemos un poquito. Dice que la número 1 era saber y tener la certeza que para ir al Padre es a través del Hijo, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y la número 2 era, estábamos de acuerdo, ¿verdad?, que la familia espiritual es la más importante que tu familia de sangre. Ojo, lo repito, la que no te deja avanzar hacia la espiritualidad. Porque yo tengo familia que no es cristiana y me apoyan al 100% también. Número 3, ¿estás seguro completamente que has sido llamado y nombrado por una autoridad que no es humana, sino por el Padre que levantó a Jesucristo de entre los muertos? Cuando a mí la pastora me dice que si puedo traer un mensajito, y cuando el pastor por primera vez me dijo que trajera un mensaje, y si nunca, yo lo hago con muchísimo gusto y me siento muy bendecida por eso. Pero si a mí los pastores nunca me dicen que traiga un mensajito, yo siempre sigo pensando que soy escogida por Dios, no por los pastores, porque ellos son mi autoridad aquí, pero la autoridad que a mí me nombró fue Dios. Porque en una ocasión, recuerdo, yo les conté a ustedes que yo tuve un sueño que Dios me había mandado un anillo y yo no sabía qué significaba ese anillo. Cuando yo lo encontré en Ageo 2:23, dice: te he escogido a ti como a mi siervo y te voy a cuidar como a mi anillo de sellar. Cuando los pastores de verdad me dicen que traiga una palabra, yo me siento bendecida, pero la autoridad, o fui escogida por aquel que está allá arriba. Y la número 4 es, sabes que superar las dificultades es creerle a Dios cuando Él dijo: no crean que he venido a traer paz, sino guerra. Porque cuando un familiar te rechaza, usted lo supera y sigue adelante. No dejes que esa persona que
que te está criticando el que usted es cristiano, se salga con la suya. Y número 5, cuando te preparas espiritualmente a caminar como oveja en medio de lobos, lo que debes de hacer es ser astuto como una serpiente, pero sencillo como una paloma. Que esa astucia te haga reconocer quién es y quién no, pero que esa humildad y esa sencillez de esa paloma sea la que albergue en tu corazón. Y si como cristianos aplicamos estas 5 señales, tienes que caminar tranquilo, siguiendo a Jesús para posteriormente conectarte con el Padre. Si estas 5 señales te han hablado, si estas 5 señales usted las ha meditado, porque estas 5 señales, todas las 5 están respaldadas por la palabra. Todas las 5. Entonces analiza estas 5 señales que están respaldadas y bien respaldadas por la palabra, porque te tienes que hacer experto en esas 5 señales. Así como las mamás nos hacemos expertas en ver las señales que nuestros hijos muestran, tienes que hacerte experto en ver si estas señales usted las está aplicando a su vida, si hay alguna que realmente te está estorbando en el crecimiento de tu vida espiritual. Tenemos que hacernos expertos. Tienes que hacerte experto en hacer un alto y decir cuál señal la estoy aplicando y cuál no. Cuál señal me está haciendo crecer y ya la he superado y cuál no. Debes de hacerte un experto en eso, porque eso es lo que te va a llevar a crecer espiritualmente, haciéndote experto. Porque a nosotros cuando somos papás no somos expertos, pero nos hacemos expertos en reconocer las señales que los niñitos nos dan. Nos hacemos expertos en reconocer las señales que nuestro cuerpo da. Nos hacemos expertos en reconocer las señales que la naturaleza nos da. ¿Por qué no nos vamos a hacer expertos, o por qué no te vas a hacer experto en reconocer las señales que la palabra hoy te está dando? Entonces debes de analizarlas porque puedas aspirar y alcanzar la verdadera relación, esa relación estrecha y directa con Dios. Cuando usted las analiza, usted puede aspirar a eso. Y por lo consiguiente, las bendiciones comienzan a llegar a tu vida espiritual, a tu vida material y a tu vida física. Que el Señor me los bendiga. Pastor.